Señora Sharon, me asustó. ¿Qué hace aquí en la cocina? ¿Quiere que le llame a mi mamá para que le prepare algo? ¿Qué necesita? Necesito hablarte, Luna. Sí, dígame, ¿de qué quiere hablar? Quiero saber cómo estás. ¿Yo? ¿Cómo estoy yo? Bien, estoy bien, gracias. ¿Y cómo fue el comienzo en el college? Bien. Apenas acabamos de empezar y todavía no hay exámenes, pero estoy estudiando muchísimo para que cuando haya uno no me agarre desprevenida. ¿Y en la mansión? ¿Cómo te sentís? Bien. Perdón, ¿por qué me hace tantas preguntas? ¿Sentís extraña esta casa? No, la verdad que me siento bien. Bueno, digo, a veces extraño un poco Cancún, pero extraño muchísimo las playas, patinar todos los días por las calles, pero aquí he hecho muchos amigos que siempre me ayudan a sentirme bien. No sé, como que siento que estoy como en mi casa. Digo, no sé si se entendió lo que le estoy diciendo. En tu casa, dijiste. Sí. Bueno, digo, como si estuviera en mi lugar. Me siento cómoda. Como si estuviera... En tu casa. ¿Eso quiere decir que...? Quiere decir que la señora Sharon está muy contenta de que te sientas como en tu casa. Sobre todo después de haber llegado recientemente, de estar allá, de haber dejado a tus amigos, a tus costumbres. Me imagino que habrá sido difícil volver a dejarlos, ¿no? Sí, es difícil. Pero lo más importante es que siempre los tengo aquí, en el corazón. A veces, no sé, me siento lejos de ellos, pero cuando los recuerdo, siento que estoy más cerca. Claro. Bueno, perdón, yo tengo que ir a estudiar a mi cuarto. Con permiso. Adelante. Luna es sol. Miss Benson, contrólese. Luna es sol, Benson. Contrólese, Miss Benson. Por favor, acompáñeme. Vayamos a su habitación, así descansa. Tranquilícese, Miss Benson. Contrólese, por favor. Lo principal ahora es que no tiene que hablar con nadie. Con nadie. Es ella. Miss Benson, por favor. Ella es sol. Por favor, vayamos a su habitación. Ella es sol.